Muy bien. Ahora vamos a pasar a la enfermedad diverticular. Otra grande de preguntas que ocurren en los exámenes. Enfermedad diverticular. Muy bueno para ganarnos un montón de puntos. Para poder entender un poco el mundo de la enfermedad diverticular, hay que entender de que la fisiopatología es determinante aquí. ¿Cómo comienzo a estudiar la enfermedad diverticular, doctor? Es muy sencillo, mira. Y acá te voy a llevar de la mano para que entiendas esta enfermedad. La enfermedad diverticular, señores, es una enfermedad muy frecuente en las personas mayores. Entonces tú vas a ver que la gran mayoría de personas de mayores de 60 años tienen enfermedad diverticular. Pero la palabra diverticular, ¿cómo nace? Quiero que te centres en estos gráficos porque vas a entender cómo se forma un divertículo. Mira, vamos a ponerlo acá. Acá te he hecho un corte transversal del intestino. Vamos a poner esto aquí. Observa. Imagínate una tripa que le han hecho un corte así. Y tú tienes una tripa y que se ve la luz por dentro y afuera las paredes. ¿Ya? Estos plomos que observas aquí son las tenias coli o las tenias mesentéricas. Existe una tenia que está pegado al mesenterio, y hay dos tenias que están contrarias al meso. Se les llama antimesentéricas porque están contrarias al meso. Son dos que están acá. ¿Ok? ¿Y por qué es importante que me hables de las tenias? Porque al costado de las tenias es donde ocurre la formación de divertículos falsos. Ah, ¿y cómo así, doctor? Mira, ¿qué ocurre? Ocurre de que normalmente por el meso vienen las arterias. Estas arterias van a entrar a nutrir todas nuestras células. Pero estas arterias van a hacer este movimiento. Van a entrar a nutrir la mucosa al costado de las tenias. Ok, mira acá, por ejemplo. Perforan. Hay unas arterias, unos vasos rectos que generalmente perforan al costado de las tenias. Les encanta. Pero, ¿de qué lado? ¿Del lado antimesentérico o del lado mesentérico? Mira, del lado mesentérico. O sea, del lado mesentérico, porque esta parte de acá es el lado mesentérico de la tenia y este lado de acá es el lado antimesentérico de la tenia, ¿no es cierto? Ah, mira, del lado mesentérico, porque estoy mirando para el mesenterio, por este lado es donde ocurren debilidades. ¿Y qué sucede? Los vasos perforan, vienen de afuera y perforan para meterse en la mucosa. Esa perforación genera un espacio muy mínimo, que solamente si hubiera una alta presión dentro de la luz, haría que bote cualquier cosa de dentro hacia afuera, ¿no? Es decir, ¡puf! Se escapó por alta presión. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en esas perforaciones, al costado de las tenias antimesentéricas, la alta presión colónica, por alguna razón que ya veremos los factores de riesgo, empuja la mucosa y su mucosa hacia afuera. Así, ¡pum! Y se forma un divertículo. Y esto se da, ¿por qué? Por la perforación de los vasos rectos. Entonces, muchas preguntas de examen vienen así. ¿Por qué se forma un divertículo? Porque hay vasos rectos que perforan cerca a las tenias antimesentéricas, dando una debilidad y permitiendo la salida de mucosa y submucosa, generando un divertículo. Ok, doctor. Y esto va a hacer de que la mucosa y submucosa que sale formando el divertículo, este divertículo, pues el paciente tenga una enfermedad que se llama diverticulosis. Interesante. Ya entendí la fisiopatología. Para que se cree esto, hay que tener una alta presión dentro de la luz, hay que recordar que las zonas de debilidad son cerca de las tenias mesentéricas, y esta alta presión hace que se escape la mucosa y submucosa. Y doctor, ¿y no se escapa la muscularis? El famoso cile, circular interna, longitudinal externa, ¿no? Ah, entonces no es un verdadero divertículo. No, es un divertículo falso. Para hablar de divertículo verdadero, tienen que salirse todas las capas. Para hablar de divertículo falso, solamente tienen que salir mucosa y submucosa. Ah, ya estoy entendiendo. Entonces, esto de acá, que ocurre por alta presión y todo, generalmente es por divertículos falsos. Sí. Entonces ocurre dos situaciones. Y acá vienen las preguntas de examen. Y te voy a dar las pepas, mira. Cuando tú veas un divertículo que tiene todas las capas, se llama divertículo verdadero. Cuando tú ves que viene un divertículo que tiene la mucosa y la submucosa, se habla de divertículo falso. Ah, claro, doctor. Pregunta para ti. ¿Cuál es más frecuente, el verdadero o el falso? El falso, pero doctor. El falso es más frecuente. Es como si te preguntaran, ¿quiénes son más frecuentes? ¿La gente de verdad? ¿La gente que dice las cosas honestas o los falsos? Los falsos, doctor, mucho falso, hipócrita, y igualito así, porque nunca te lo dices.
Entonces los falsos son más frecuentes. Son más frecuentes. ¿Ya? En cambio los verdaderos son menos frecuentes. Los falsos tienen un origen, por ejemplo, que son los más frecuentes, sobre la presión, aumento de la presión intracolónica. Ah, claro. En cambio los verdaderos no. Tienen más un origen congénito. Ah, entiendo, doctor. Entonces lo que voy a ver más son divertículos falsos. Y por eso que, doctor, ¿será lo mismo divertículo falso que pseudo divertículo? Es lo mismo. Ah, ok. Entonces ya entendí ya. Ya sé cómo se forma un divertículo, doctor. Y me dices que los ancianos tienen esto más. Sí, claro, la gente mayor de 60 años tiene un montón. Inclusive tu mamá, tu papá puede que tenga y tú no sabes. Y nunca da síntomas, porque lo más frecuente es que no dé síntomas. Ah, claro, ¿no? Claro, porque la gente es estreñida, ¿no? Doctor, por el tipo de dieta, claro, todo eso influye. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Mira, dieta pobre en fibra, come pocas verduras, ¿no? Cuando menos verduras comes, menos frutas, tienes más presión colónica. Lo que hace la verdura, la fruta, la celulosa, disminuye la presión intracolónica, ¿no? Y hace que las heces salgan mejores formadas. Une, ¿no? Siempre te voy a decir que la fruta, la parte, digamos, la matriz de todos los vegetales permiten darle forma, consume, absorben así y las heces salen gordas. En cambio, cuando hay menos fruta, las heces salen por pedazos. Se pegan más a la pared colónica. El paciente, por ejemplo, tiene flatos apestosísimos y te das cuenta que es porque hay mucho residuo fecal pegado a las paredes colónicas, ¿no? En cambio, la fruta, las vegetales que hace, pasa y hace esto. Como si fuera una goma, va pasando y va chupando todo, limpiando el colon que da miedo. Y el paciente nota, eso hace que disminuya la presión colónica, disminuye la cantidad de bacterias dispersas y esto ayuda muchísimo. Entonces te das cuenta que es importante la parte de la alimentación para esto, ¿no? Dieta rica en carne roja, por ejemplo, aumenta también la presión colónica. Los argentinos les encantan, son los que más comen carne del mundo. Entonces, mucha proteína, ¿no? Entonces va a aumentar ello. La gente con mayor edad, el alcohol, el tabaco, los antiinflamatorios, el estar sentado todo el día, la obesidad, la predisposición genética. Generalmente las conectivopatías en general no asociadas. Todas estas, señores, aumentan la presión colónica. Entonces, al aumentar la presión colónica, ¡pum!, se forma el divertículo falso. Ok, entendí. Ahora te voy comentando. ¿Cómo es la clínica? La clínica normalmente, la mayoría, es asintomática. Doctor, y siempre te voy a decir esto, cuando estudias una enfermedad, estudias las 4 patas de una mesa. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Si tiene fisiopato, lo metes ahí. Tiene factor de riesgo, lo metes ahí, como representante de la parte etiológica, como se dice. Clínica, diagnóstico y tratamiento. Siempre trata de hacer eso para que te hayas ordenado mentalmente. Te va a ayudar muchísimo en tu estudio. Entonces, la mayoría son asintomáticos. Y el dolor es el síntoma más frecuente. ¿Cuándo hay síntomas? El dolor es el más frecuente. Pregunta de examen, ¿qué ha venido? Ok, doctor. Y este dolor es representante de la diverticulitis aguda, que ahora te voy a decir cómo se estudia. Entiendo. Esa diverticulitis se puede complicar con una fístula colovesical. Ok. También hay otro síntoma que es la hemorragia digestiva baja, que es la primera causa de sangrado masivo. ¡Masivo! ¿Ok? Sangrado masivo, bajo. Ya, doctor. Entonces ya estoy entendiendo, ya me ubicaste, doctor. Ya me ubicaste. Divertículos pueden ocurrir en el lado derecho, generalmente son los menos frecuentes, son los famosos verdaderos y se debutan porque sangran, hacen más hemorragia digestiva masiva. Los divertículos izquierdos son más frecuentes, son los famosos falsos y se infectan, son las que hacen diverticulitis. Entonces, este de acá te va a permitir hacer una primera clasificación versus para que lo puedas ubicar al toque. ¿Ok? Muy bien, ahora mira acá, concéntrate completamente acá, la diverticulosis. Concéntrate. La diverticulosis, vamos a ver que tiene dos momentos. Diverticulosis no complicada y diverticulosis complicada. La diverticulosis, ya doctor, ya me ubiqué ya. Diverticulosis cuando se forma el divertículo, ¿no? Exacto, exacto. Y ya sabes que la mayoría son falsos, así que casi todo el mundo te va a hablar de lo falso, y los falsos más debutan en el lado izquierdo que en el derecho. Ya me ubiqué, doctor, ya me ubiqué, ya bien, ya la tengo clara. Y ya sé también que la mayoría no se complica. Claro, 80% no se complica, son asintomáticos. O tiene síntomas inespecíficos como malestar, doctor, estoy con gases, que me hincha la barriga, todas esas cositas se llama inespecífico.
Ok, pero en todo caso te estoy diciendo que 80 no es complicado. Nadie te pregunta, por eso que el paciente no se queja. Pero ¿qué pasa con los complicados? Eso es un 20%. ¿Cómo se complica? Te dije dolor, ¿no? ¿Dolor por qué? Por la diverticulitis. La diverticulitis es la complicación más frecuente. 25% de las complicaciones. Para que tengas una idea. Para que tengas una idea. O sea, vamos a hacer una... Mejor te lo explico con numeritos. Acá lo voy a poner para que puedas sumar mejor. ¿Ya? Ponte complicaciones, ponte para que caiga bien. Ponte 20, 25%. Ya. Para que te esté el porcentaje. Hemorragia, ponte 10 y diverticulitis, ponte 15. ¿Ya? Para que la suma de 15 con 10 te dé este 25. Entonces, ¿quién es más frecuente? La diverticulitis es más frecuente que las hemorragias. ¿Ya? Esto te lo hago para que tengas un versus nada más comparativo rápido y te pueda servir. Con un dato, un número para el examen. Cuando el paciente tiene algún síntoma, se llama enfermedad diverticular. Entonces la enfermedad diverticular puede debutar con síntomas inespecíficos, con una diverticulitis, con una hemorragia, o puede haber una colitis segmentaria asociada a diverticulitis. ¿Qué es colitis? Cuando hay un sangrado de la mucosa del colon, autolimitado. Pero es lo mínimo, es rarísimo. Pero ya son 4 cosas que terminan llamando enfermedad diverticular del colon. Doctor, ahora sí lo he entendido completamente. O sea, ya sé ya. Las diverticulosis que se forman, la mayoría no tienen síntomas. Y un 20% se complican. Los que se complican, o sea, tipo diverticulitis o hemorragias o colitis segmentarias, están dentro de lo que se llama enfermedad diverticular del colon. Y los síntomas inespecíficos, que son no complicados también, están dentro de la enfermedad diverticular del colon. Exacto. Este es el esquema que ustedes deben saber que existe en la medicina, en cualquier rotación que ustedes tengan. Pero para el examen, solamente se les pide a ustedes esto, miren. Lo voy a poner de otro color para que lo puedan ubicar rapidísimo. Vamos a ponerlo con este. Para el examen, cuando ustedes le hablan de enfermedad diverticular del colon, prácticamente les hablan solamente de esto. Miren. Y como que ustedes solo imaginaran que existe esto. O sea, es tan pobre la forma de enfoque que se da en el examen, que ustedes creen que existe solamente o diverticulitis o hemorragia, y lo consideran esa enfermedad diverticular. Pero eso es parte, en realidad, de todo un cuadro, porque faltan los síntomas inespecíficos y la colitis segmentaria. Y todo eso es parte de la enfermedad diverticular del colon. Doctor, ahora sí he entendido este tema, porque yo solamente memorizaba diverticulitis, hemorragia, y con esto ya me entré de lleno a este momento, ¿no? Si nosotros pudiéramos tener una imagen, por ejemplo, que es una radiografía varitada, en una radiografía varitada, observa cómo se observan las zonas, la zona de los divertículos, ¿no? Son como bolsitas, ¿no? Que se pueden presentar acá. Y no solo eso, se me movió. No solo eso, ¿qué pasa si le metes el colonoscopio? Mira, se ven como unas cositas, como unos huecos dentro del colon. Esta imagen de acá debajo es colonoscopio. Colonoscopio. Entonces, doctor, cuando yo tengo sospecha de un paciente, escúchame bien, ¿eh? Cuando yo tengo sospecha de un paciente, yo tengo que pedir una imagen. Y acá vienen las preguntas de examen que todo el mundo cae. ¿Por qué? Porque para el examen solamente te enfocan diverticulitis y hemorragia. Entonces, acá viene el diagnóstico. Y ahí es donde todo el mundo cae en las preguntas. Porque acabando mis clases, cuando yo les doy, o cuando les dan los profesores, se tienen que largar así al Empire. Y se ponen a banquear el Empire. Entonces, y vas a reconocer a veces si el doctor tenía razón. Lo enfocan así. Y ahí tú vas a sacar tu semiología de pregunta, como se dice, técnica de pregunta. Entonces, mira, yo tengo un paciente con diverticulitis. Me van a pedir imagen diagnóstica. Ni fregando. El doctor me dijo, si es una inflamación, voy a visualizarlo. Lo mejor una tomografía. Diverticulitis, tomografía. ¿Ok? Diverticulitis, tomografía. Si yo tengo una hemorragia, yo tengo que ver dónde sangra. Lo que tengo que hacer es colonoscopia. Ahora, acá viene la otra pregunta gigantesca de examen. Y es donde todo el mundo cae. Acá vamos a ponerlo acá, esta canción me ha movido. Todo el mundo cae acá, mira. Mira. Si yo tengo un paciente con diverticulitis, está contraindicado la colonoscopia. Pregunta de examen. Si yo tengo un paciente con diverticulitis, está contraindicado la colonoscopia. ¿Por qué? Porque cuando me meto el colonoscopio sopla así.
al soplar, esa zona débil de la diverticulitis que está inflamada se perfora y la fregué. Entonces nunca se hace colonoscopia en una diverticulitis. No. En una diverticulitis solo hace tomografía para ver el proceso de la inflamación y estudiarlo mucho mejor. Ok, doctor, sí, ya entendí. En cambio, cuando hay una hemorragia tienes que ver dónde sangra y tienes que entrar a mirar. Ahí se hace la colonoscopia. Perfecto, más claro que el agua. Entonces ya sé cuáles son los que me enfocan en el examen, ya sé el cuadro clasificatorio final, y ya sé cómo van a enfrentar los síntomas. ¿Correcto? Perfecto. Entendiendo esto, ahora vamos a hacer el enfoque, el manejo, la PEPA, cómo vas a enfocar la teoría, cómo vas a sacarlo adelante. Mira, primero, es muy sencillo. Este cuadro que ustedes están observando es el cuadro, por ejemplo, que cuando tú eres un residente de primer año tienes que dominar así. Pero cuando eres un interno y, por ejemplo, enfocado para el futuro, para el ENAM, tú tienes que analizar qué debo hacer rápido. Lo que se te quede en la cabeza, hacer rápido, que te saque problemas. Entonces tú tienes ahorita una diverticulitis. ¿Estamos? Tienes diverticulitis. Como tienes diverticulitis, voy a enfocar ahorita la diverticulitis. O sea, de los cuales ¿qué tengo que enfocar de lo más frecuente? Diverticulitis. Es más frecuente que la hemorragia. Voy a enfocarla. La diverticulitis, doctor, puede ser no complicada o puede ser complicada. ¿Cómo yo lo voy a saber qué es no complicada o qué es complicada? ¿Cómo lo domino? Facilito. La no complicada no tiene signos peritoneales. En cambio, la complicada sí tiene signos peritoneales. ¿Y qué son signos peritoneales para el examen? Rebote o rigidez. Puntual en tu cabeza. Así, así. Práctico. El cirujano es blanco o negro, no hay gris. Nunca te olvides. No hay gris en cirugía. En clínica sí, en cirugía no. Ya, doctor. Si no tiene signos peritoneales, antibiótico. Todo esto se resume a antibiótico. Ok, doctor. Ahí acaba todo. ¿Ya? Te saltas así, pum, te resume antibiótico. Pero ¿qué pasa si tiene signos peritoneales? Ah, hablamos de una complicación. Maldita sea. Estos pueden tener complicación. ¿Y qué ocurre? Puede ser un absceso, puede ser una fístula, una obstrucción o una perforación libre. Todas estas van a terminar en cirugía tarde o temprano. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que más preguntan los abscesos? ¿Y por qué preguntan más los abscesos? Por lo más frecuente. Vamos a poner otro color porque si no lo voy a borrar. Esto es lo más frecuente, señor. Ok. Y para esto tienes que dominar el Hinchey. Ah, ok. O sea, el Hinchey, doctor, la clasificación de Hinchey es creada para dominar lo que son los abscesos de las diverticulitis complicadas. Así es. Así es. Así tenías que haberlo enfocado. Y hay Hinchey 1, Hinchey 2, Hinchey 3, Hinchey 4. Ok. PEPA. El Hinchey 1 y el Hinchey 2 se hace tratamiento antibiótico. Perfecto, doctor. Si hay absceso y este es mayor de 4 centímetros, ahí recién drenas. Hinchey 1, Hinchey 2, antibiótico, y si hay absceso mayor de 4 centímetros, drenas. Puntualmente. ¿Ok? Sin dudar. Perfecto, doctor. Ahora, ¿cómo se maneja el Hinchey 3 y el Hinchey 4? Pero para eso, tienes que reconocer qué es el Hinchey, pues. Sí, pues, doctor, yo no sé qué es Hinchey. Entonces, mira acá. Vamos a ver el gráfico. Acá tenemos el Hinchey 1. Básicamente el Hinchey 1 es un absceso pericólico. ¿Okay? Es el pericólico. Es el más frecuente de los Hinchey. El Hinchey 1. Es el más frecuente. Absceso pericólico. El Hinchey 2 es el más preguntado de los Hinchey. ¿Se asocia a qué? Absceso pélvico y absceso retroperitoneal. Escucha las dos palabras claves. ¿eh? Las dos palabras claves. Mira. Hinchey 2 es el más preguntado. Se asocia a absceso pélvico. Cuando escuches la palabra pélvico, marcas 2. Y absceso retroperitoneal, marcas 2. ¿Okay? En cambio, el Hinchey 1 es pericólico. Puntual. Puntual. No pierdas tiempo. Ok, doctor. Bien, bien, ya lo reconocí, doctor. Entonces, ya sabes cómo tratas el 1 y el 2. Así es, antibiótico. Y si tiene más de 4 centímetros, drenaje percutáneo. Punto. ¿Cómo es drenaje percutáneo? Punzas guiándote con una tomografía que está señalando la zona de drenaje. Se acabó. Se acabó. Bien, doctor, ya lo estoy dominando. Hinchey 3 y 4,
¿Cómo lo vas a sacar? Ambos son peritonitis. Ah, ok, acá ya la fregada, ¿no? Peritonitis. Así es. Acá la peritonitis es purulenta y acá la peritonitis es fecaloidea. Se acabó. Para el examen. Para el examen. Tanto en Hinchey 3 como en Hinchey 4 se hace operación de Harman o procedimiento de Harman. Procedimiento de Harman. Tanto 3 y 4. Para el examen es así. O sea, que alguien te ponga, siempre van a haber 3 preguntas en Hinchey. ¿A quién le doy antibiótico puro? Hinchey 1. ¿A quién le doy antibiótico más drenaje? Hinchey 2. ¿A quién le hago Harman? Hinchey 3 y 4. En el examen es así. Totalmente cuadriculado. ¿Qué cosa es un procedimiento de Harman, doctor? Es cuando tú vas a volarte el sigmoides y la parte proximal de la zona del colon descendente le vas a prácticamente abocar. Acá le haces una boca para que salga el colon y le haces, se llama colostomía. Y la parte distal lo vas a cerrar. Entonces, proximal sale, distal cierras y que sacas ese segmento que está en ese proceso intermedio. Ok. Y miremos este gráfico. Aquí, esta es una colostomía, por ejemplo, que se ha hecho. Prácticamente, acá abajo, miren, las colostomías generalmente se colocan en el lado izquierdo y las iliostomías se colocan en el lado derecho. Acá, por ejemplo, han hecho un abocamiento del colon descendente, han retirado ese pedazo que estaba dañado y han cerrado la parte distal. Ok, doctor, ¿y se queda así con la bolsita nomás por fuera? Claro. ¿Y cuánto tiempo, doctor? 3 meses. 3 meses después, tienen que volver a juntarlo todo. Se llama cirugía de reconstrucción. La reconstrucción son 3 meses después y lo puedes... Ah, qué bacán, ahí lo uno. Pero tienes una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que solamente el 50% sí logra unirse. Sí logra unirse. A la miércoles. ¿Qué quiere decir esto? Que el otro 50% nunca se va a poder unir. Así lo trates de unir, no se puede. ¿Por qué? Porque está adherente, está adherido, está pegado. No jala, no se puede. Hay muchas razones. Pucha, entonces ese Harman es jodido, ¿no, doctor? Claro. Por eso, ahora, haz un slash, todo lo que te he enseñado ahorita, haz un slash, ¿no? Y por ahora te hablo para la vida, para tu internado. Por eso es que en el internado tú vas a ver esto, que los Hinchey 3, que son los purulentos, le hacen sigmoidectomía, le hacen operación de Harman, no necesariamente, sino le hacen sigmoidectomía y de frente le hacen anastomosis terminal. Y para hacer esto, acuérdate principio de la cirugía. Cuando tú unes una boca de una tripa con otra boca de otra tripa, solo se hacen 2 condiciones. Que el paciente esté completamente estable y esté sin ninguna droga de apoyo. O sea, no hay noradrenalina, no hay dobutamina, no hay dopamina, nada. Está estable completamente. ¿Por qué? Porque si no la mucosa se necrosa. Y si la mucosa se necrosa, se perfora y sale todo nuevamente por ahí, por esa boca que habías unido. Entonces, acuérdate ese detalle. Entonces, acuérdate, el Hinchey 3, en la práctica, en la vida, tratamos de salvarlo. Porque sabemos que, imagínate que le dé esto una diverticulitis de un chibolo de 25 años. Imagínate que viva con colostomía toda su vida. Entonces, uno sabe que el 50% no va a poder unirse. Por eso que se busca unirlo al inicio. Ya es una pepa de oro para tu práctica. Pero con el Hinchey 4, lamentablemente, señores, siempre va a ser Harman para el examen y para la vida, para todo. Entonces, acuerde la pepa. Heces en situaciones de shock, otra H. Nace la otra H que es el Harman. Pero cada vez que tú veas una pregunta de examen con heces o shock, sabes que va a terminar en Harman 100%. ¿Ya? Si te ponen a ti peritonitis fecaloidea, Harman, paciente que está chocado, que tiene una diverticulitis, Harman, marca Harman. Ya, entonces, ¿has visto tú cómo de estructural esto, no? Entonces, así lo vas a responder todo muy facilito. Por ejemplo, hay una complicación también. Todo esto que he hablado yo es que son abscesos. También hay otra complicación que es la fístula, que es la segunda. La fístula más frecuente es esta. Se da en el 5% de los casos, es bastante bajo.
y la más frecuente es la colovesical, ¿no? Que están viendo acá, del colon a la vejiga. Entonces, el paciente que tiene sensación que está botando, le llaman fecaluria. Está orinando, pero apesta. Fecaluria, ¿no? Entonces, típico de estos cuadros. ¿Ya? Típico de estos cuadros. Entonces, no te olvides que ahorita todo el secreto de observar todo esto que hemos visto para definir un absceso, básicamente, ha sido por guía tomográfica. Doctor, una pregunta. O sea, los pacientes que hacen absceso por diverticulitis no le hacen colonoscopia nunca. No, en etapa aguda nunca. 6 semanas después le puedes hacer una colonoscopia para ver cuál fue el origen. Pero jamás te atrevas a hacerlo al inicio. O sea, no hay forma. La base es tener una tomografía. Definitivamente, esa va a ser la base total que ustedes van a tener en cuenta. ¿Ok? Ya. Entonces, es importante que ustedes sepan esto, ¿no? Ese pequeño detalle clave de tengo mi absceso y tengo mi fístula. ¿Ok? Pueden haber, cuando hay fístula, doctor, ¿qué se hace? Nada, cierre la fístula y resección de la zona. ¿Qué zona del colon ha fistulado? Y a eso se le saca. Se puede incluso anastomosar y la fístula la cierras. O sea, el tratamiento es fácil. Cuando hay obstrucción, cuando hay perforación, todos terminan siempre en cirugía. ¿Y cuál es la cirugía de las cosas que se perforan? Se reseca. Se reseca, todo lo que se perfore se reseca. ¿Ok? Todo lo que se perfore se reseca. Entonces no va a haber ningún problema. ¿Ya? Entonces, acuérdense de estas estructuras que les estoy diciendo para que lo puedan trabajar. Acá abajo hay un cuadrito que dice ileostomía, generalmente, cuadrante inferior derecho, colostomía, cuadrante inferior izquierdo. La secreción más o menos al día de ileostomía es mucho más alta que colostomía. Las heces en la ileostomía generalmente son líquidas o blandas y en la colostomía son semiformadas. Esto solamente porque como ustedes rotan en salas de cirugía, es bueno que ustedes sepan esto para que puedan reconocer, digamos, las bolsitas, la ubicación y por qué procedimiento le puedan haber hecho, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Otro aspecto importante dentro del divertículo que han venido mucho con el enfoque para el examen nacional de medicina es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel, básicamente, es una estructura que ustedes van a observar que se va a producir esta estructura generalmente a 2 pies. 2 pies, como se dice. Es el famoso divertículo del 2. ¿Por qué? Porque a 2 pies de la válvula ileocecal, ¿no? Es un divertículo verdadero. Es un vertículo verdadero. ¿Ok? Por eso que es congénito. Es un divertículo verdadero. Divertículo congénito. ¿Ya? Va a ubicarse en la zona antimesentérica del borde del ilion. ¿Ok? Antimesentérico. Acá está el mesenterio, anti. Son 3 palabras, congénito, verdadero y antimesentérico. Son palabras que quiero que te lleven. Congénito, verdadero y antimesentérico. ¿Ya? El divertículo de Meckel va generalmente a presentarse en el 2% de la población general. Predomina en hombres sobre mujeres 2-1. Generalmente está a 2 pies de la válvula ileocecal. ¿Ok? O sea que sería más o menos 60 centímetros, porque cada pie es más o menos 30 centímetros. ¿Ok? Entonces, para que lo puedan tener en cuenta en la longitud que le estoy mencionando. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Este divertículo pasa asintomático generalmente, como lo pueden ver acá ustedes. La mayoría es asintomático. O sea, un hallazgo congénito, ¿no? Pero cuando debuta, cuando hace síntomas, puede ser hemorragia, puede ser obstrucción o puede ser un abdomen agudo que se pueda presentar, ¿no? Por eso que está en el diagnóstico diferencial de las apendicitis, ¿te acuerdas? Ya. Entonces, la hemorragia es lo que más ves, seguido de la obstrucción y todo ello. Pero acá siempre la gente se confunde. ¿Cuándo da más hemorragia? ¿Cuándo da obstrucción? Y es muy fácil. Te voy a hablar con grupo etario. Mira, los adultos debutan más con obstrucción. En cambio, los niños debutan más con hemorragia. ¿Y el niño típico cómo hace? El famoso divertículo de Meckel. Es una hemorragia indolora. Una hemorragia indolora. ¿Ok? Esa es la diferencia de la invaginación intestinal, ¿no? Que es un dolor que ocurre y luego hay un sangrado tipo rojo grosella, ¿no? De la invaginación intestinal. Acá no. Acá es una hemorragia indolora. ¿Ok? Vamos a encontrar nosotros que
la mayoría de estos divertículos van a tener a veces tejido heterotópico. Generalmente el tejido más frecuente heterotópico que normalmente se encuentra es un tejido de mucosa gástrica. También puede haber tejido pancreático, ¿ok? O mucosa colónica. Entonces, debido a que es el tejido gástrico el que más se encuentra, este secreta ácido clorhídrico y esto hace que se ulcere y por eso que el paciente sangra. Cuando sangra es por eso, por ese ácido que se secreta de ese tejido heterotópico. Porque siempre te preguntan, ¿cuál es el tejido heterotópico que más se encuentra en el divertículo de Meckel? El tejido de estómago. Es más frecuente que el de páncreas, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces, lo más frecuente es mucosa gástrica, en la mayoría de los casos. Y el segundo lugar más frecuente es el pancreático. Ahora, ¿cómo nace? ¿Cómo se presenta? Porque también te van a preguntar, ¿no? El divertículo de Meckel se forma, ¿por qué? Porque hay una incompleta obliteración del conducto ónfalo-mesentérico, ¿no? Una pregunta de examen de concepto que te podría venir también. Entonces, doctor, tengo divertículo de Meckel. ¿Qué hago, doctor? ¿Cómo se maneja el divertículo de Meckel? ¿Qué es lo que se debería hacer? A ver, es fácil. Si el paciente viene sintomático con el divertículo de Meckel, lo que se hace es sacar todo ese tejido, prácticamente como están observando aquí. O sea, no te vas a quedar pues con el tejido, ¿no? Acá lo tienes que hacer. Se le llama cuña, ¿no? Se le llama cuña. Sí, cuña, una cuña. Entonces se le hace un corte y sacas todo este pedazo. Y todo lo que queda lo anastomosas. Y se acabó. Generalmente entonces haces una resección en cuña y luego haces una anastomosis cuando el paciente es un cuadro sintomático, ¿ya? Doctor, ¿y que no usan diagnóstico? O sea, solamente se guían por la clínica, un niño con sangrado, más o menos, ¿cómo se acercan ante la sospecha? No todo el tiempo se hace esto en la práctica, pero por un tema de teoría te van a decir que marques cuál es un método de imagen diagnóstico. Y se usa mucho la gammagrafía con tecnesio 99. ¿Ya? Acá lo voy a poner. Gammagrafía con tecnesio 99. Entonces, con gammagrafía con tecnesio 99 va a permitir mirar el tejido y de acuerdo a eso poder tratarlo. ¿Ok? Fundamentalmente así ustedes así lo van a enfocar. ¿Ok? Gammagrafía con tecnesio 99, ven la zona de daño y eso hace que sangre, como se dice. Entonces dices, ya, tengo que entrar y hacer el tratamiento. Y el tratamiento es resección. Pero, ¿qué pasa, doctor? Porque también ustedes se van a poner en esa situación, ¿no? Ya, máquina, tengo que buscar la manera, voy a solucionar. ¿Qué pasa si tú no tienes síntomas? O sea, está totalmente asintomático. Ya sabes que en sintomático, ¿cómo se saca, no? Tratamiento en cuña. No, sí, tratamiento en cuña, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si está totalmente asintomático el paciente y tienes que tomar una actitud para poder dar una resolución? ¿Qué es lo que deberías hacer? ¿No? O sea, ¿qué es lo que deberías hacer? Esto es muy importante para que ustedes tomen en cuenta ese detalle. Y acá depende mucho si la persona es un niño, ¿ok? O si la persona es un adulto. Si la persona es un niño y yo encuentro, hoy estoy con un Meckel, lo tengo que sacar. El niño tiene más probabilidades de complicarse cuando crezca. Entonces, cuando yo veo a un niño, se saca el Meckel. Se saca el Meckel, como estás observando acá. Prácticamente una resección desde la base y una anastomosis transversa. ¿Ok? Pero si es adulto, solamente lo observo. ¿Ok? Si es adulto, lo voy a observar. No voy a meterme a hacer más cosas, nada. Si es adulto, yo lo voy a observar. Si en cambio, si es un niño, sí. Entonces, si es un niño, lo saco, y si es un adulto, lo observo. ¿Ok? Doctor, una pregunta muy importante. ¿Por qué yo tengo que saberme tantos datos del divertículo de Meckel? O sea, ¿por qué usted me está explicando la patología, la clínica, el tratamiento? No solamente me dice 2 pepas, ¿no? Me están dando demasiadas pepas, mucha cantidad. Y te voy a decir por qué. Porque de todas las anomalías congénitas, la anomalía congénita más frecuente del tubo digestivo es esta. ¿Ok? La anomalía congénita más frecuente del tubo digestivo es esta, el divertículo de Meckel. Entonces tenemos la obligación
Así como has estudiado la enfermedad diverticular y te has vuelto un maestro, tienes la obligación de estudiar divertículos de Meckel y volverte un maestro. ¿Ya? Porque es lo más frecuente que van a encontrar ustedes. Entonces, es importante que recuerdes todos estos datos para que no puedas fallar con el examen. ¿Ok? Muy bien.